¿tá? O sea que este proceso se ha convertido en un fenómeno muy importante y que es ahora imparable, ¿no? El proceso terminó el compromiso, la palabra dada que habíamos dado en aquel Parlamento del 2010. Lo que nos faltaba por cumplir era la constitución del CENUR del Norte, que lo hicimos la semana pasada en Rivera y Tacuarembó. Creamos formalmente el CENUR, que era lo último que nos faltaba por crear. Pero ya existían los centros, la gente, las carreras, etcétera. Faltaba crear formalmente el claustro, instalar el consejo del CENUR del Norte, y el año que viene habrá elecciones para que esto empiece a andar. ¿De dónde vinimos? Nosotros hacíamos los llamados, decíamos, el llamado internacional para docentes, primero un llamado para grupos. ¿Qué grupos querían? Propuestas de grupos de investigación para aportar, por ejemplo, en el litoral norte. Entonces tenía que estar asociado o al agroalimentario, o a la salud, o al agua, o lo que fuera, ¿tá? Entonces venía alguien, podía ser del Uruguay o del extranjero, podía ser de la universidad o de afuera de la universidad, y proponía un proyecto diciendo: yo quiero instalar un grupo de investigación en virología molecular en Salto, tengo estas personas con estos currículum que podrían estar dispuestas a venir, necesitaríamos un laboratorio tal tipo. ¿Y por qué esto es importante? Porque permitiría investigar en tal cosa, esto aportaría de tal manera a los ejes temáticos. O sea que las propuestas eran propuestas muy ricas, eran llamados abiertos, selección muy cuidadosa de estos grupos. Una vez que se seleccionaban, se asignaban los recursos, dinero, para N cargos, en efectividad, en general 3, 4, 5, 6 cargos, tantos grados 2, 4, 1, 6, 5, que si los cargos correspondieran, cargos todos con 40 horas, a veces con dedicación total, y para radicarse en tal lugar, y la plata para que compraran el equipamiento científico necesario para eso. Una pregunta al margen: ¿y vivienda de esos docentes y el sueldo en qué consiste? ¿Cuáles eran los niveles de sueldo, por ejemplo? Los sueldos que paga la universidad. Pero dame ejemplos de cuánto están pagando los distintos grados. Bueno, ¿Y cuál es el plus por estar en el interior y cómo consigue la vivienda? No, la vivienda la tiene que conseguir como pueda, ¿tá? Eso fue un problema, ¿no? Quizás tendríamos que haber conseguido de otras maneras, pero en realidad en esos lugares, cuando llegaba a la universidad, el precio subía, porque eran pueblos o ciudades chicas, donde de repente llegaban varias personas. Pero no, el sueldo de un grado 3 con 40 horas de dedicación total puede ser $3.000, o de un grado 4 o 5 puede ser $3.500, ¿sí? O $2.500, en ese orden anda. ¿Y hay plus por el interior? Si tiene dedicación total, no. Si no tiene dedicación total, que el sueldo es bastante menor, tienes 30% de un plus por estar en el interior, ¿sí? Durante unos años. Y además le pagábamos una cantidad, no recuerdo ahora la cifra exacta, por una vez para los gastos de traslado, para el viaje, para mudanza, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, en Salto se instaló, para darte una idea, en Salto y Paysandú se instaló un grupo en virología molecular, un grupo en genómica humana, en genética humana, un grupo en genómica, un grupo en biofísica, un grupo en agua, temas de agua, un grupo te mencioné grupos en Salto, en Paysandú, un grupo en biomoléculas activas, que son biólogos, un grupo de químicos, un grupo de ingenieros que hacen cosas relacionadas con ingeniería aplicada a la agropecuaria y a la salud humana, un grupo de biofísicos que hacen biomecánica. O sea, grupos. En el este se radicaron grupos que hacen matemáticas, grupos que hacen ecología en distintas dimensiones, un grupo que hace estudios costeros, un grupo que hace cuestiones relacionadas con resiliencia y sustentabilidad, que son más bien ecólogos, biólogos. O sea, distintos grupos, ¿no? En Tacuarembó se radicaron grupos, un grupo de economistas pensando en desarrollo local, un grupo de gente que trabaja en torno a la madera, más bien de gente de agronomía o de biología, un grupo de gente que trabaja en temas de antropología, antropólogos que tratan de estudiar las poblaciones indígenas, aborígenes en Tacuarembó y Rivera. En fin,
hay distintos grupos radicados. ¿Vino gente de afuera? ¿Hay gente del exterior que se tomó estos planes? 25% de las personas que ganaron, porque después que se ganaba un proyecto de eso, había que hacer los llamados a los cargos. Y los llamados a los cargos son llamados abiertos. Incluso el que presentó el proyecto no tenía garantizado su cargo, lo cual es un problema. Pero en nuestra universidad no puedes contratar a alguien así, tienes que hacer un llamado. En muy pocos casos no ganó la persona que presentó el proyecto, pero hubo casos en que no lo ganaron. Y en general eran gente muy fuerte que ganaba los cargos. Y 25% de los cargos fueron ganados por personas que vinieron del extranjero. A radicarse al Uruguay. No solamente en Uruguay, radicarse en esos lugares. Por ejemplo, en Paysandú, en este momento, hay en un grupo de psicología, el grado 5 es un cubano. En el grupo de biofísica, de biomecánica que mencioné, el grado 3 lo ganó un italiano que vino de Milán a Paysandú. Los dos grados 2, uno es dos brasileños del grupo de biomecánica. El grupo de ecología acuática, que trabaja con peces de río, lo ganó una norteamericana que vino de Boston a Paysandú. En el grupo te puedo mencionar muchos ejemplos, digamos, hay españoles que llegaron, hay uno de la India que llegó a Paysandú también, y hay muchos uruguayos que estaban en el extranjero y que volvieron a estos lugares, ¿tá? Y también, por supuesto, gente de Montevideo que se movió a esos lugares y gente que estaba allí que ganó esos cargos. Entonces se constituyeron estos grupos, se constituyeron además carreras nuevas. Entonces, por ejemplo, para seguir con el ejemplo del litoral, ¿no? En Salto se creó ese grupo en torno al agua, que investiga en torno al agua con ingenieros hidráulicos y con ingenieros civiles, pero también con personas que vienen de la agronomía, y se construyó la única plataforma experimental del país, que es una presa experimental en la Estación Experimental de Agronomía, para experimentar sobre cómo hacer sistemas de riego y de presas en el Uruguay. Es una presa experimental. Esa es una plataforma experimental que se hizo ahí, por ejemplo. Y se construyó una carrera que se llama la licenciatura en recursos hídricos, que se dicta solo en Salto. Si alguien quiere estudiar esa carrera en Uruguay, tiene que ir a Salto. En Tacuarembó se creó la carrera Ingeniería Forestal, donde único se dicta en el Uruguay es en Tacuarembó. Y los estudiantes de Ingeniería Forestal, que este año va a haber el primer egresado, varios, son de todo el país que han ido a vivir a Tacuarembó para estudiar esa carrera. El primer egresado es de Montevideo. ¿Se fue a vivir a Tacuarembó? ¿No? Creo que es de Montevideo, no estoy seguro, pero no es de Tacuarembó, ¿no? En Paysandú tenemos la carrera de Ingeniería Biológica, que es una mezcla de medicina con ingeniería eléctrica. Único lugar del país donde se estudia es en Paysandú. Y está sostenida por ese grupo de ingenieros que menciono, donde hay uno de la India, donde hay varios que se movieron de Montevideo, etc. Hay varias carreras. En el CURE, en el este, se dicta la licenciatura en gestión ambiental, único lugar del país donde se dicta ahí, sostenida por muchísimos docentes radicados en el este que tienen que ver con lo ambiental, desde ópticas muy diversas. Además, otra cosa muy linda es que esto es un espacio de interdisciplina muy fuerte. En el este, lo ambiental, hay ecólogos, pero hay arqueólogos, hay un filósofo, hay sociólogos, hay agrónomos, todos trabajando en torno a lo ambiental, hay arquitectos, ¿no? Entonces, después se empezaron a dar también los procesos que yo llamo más de desarrollo, no en términos de enseñanza, sino, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de Maldonado, que es una maravilla, fue hecho entre la Intendencia y estos grupos de arquitectos que estaban radicados en el CURE, ¿no? Por ejemplo, varios procesos que se han dado en intendencias como de Tacuarembó, de Salto, de Paysandú, en torno a, por ejemplo, en Salto, en investigar las condiciones sanitarias de las termas, ¿no? Cuestiones ya que tienen que ver con la cuestión productiva, ¿no? Gente que están trabajando con los pescadores en el río Uruguay, en Paysandú, etc. Estos son procesos de construcción de conocimiento en torno a necesidades generadas por la sociedad que se dan porque la gente está ahí. ¿Cómo se vincula esto con los atractivos de la inversión de empresas privadas en el país? Bueno, todo esto tendría que estar acompañado en el futuro por apoyos a que vayan naciendo
empresas de base tecnológica, etcétera. Estamos todavía lejos de eso, ¿no? Estamos en la fase inicial. Estos son procesos largos. Casi todas estas carreras ya tienen sus primeros egresados, pero son algunos, 2, 3 egresados. Creo que esto requiere un tiempo, pero las intendencias empiezan a darse cuenta. Y algunas de ellas han hecho esfuerzos importantes, ¿no? En aquel momento tuvimos gestos preciosos, ¿no? Cuando el intendente de Maldonado de la época, Oscar de los Santos, ¿no? Para mí fue todo un símbolo, pintor de brocha gorda, como profesión, agarra la intendencia de Maldonado, viene a pedirnos a la universidad que vayamos a instalarnos en Maldonado, y cuando nos instalamos nos dio la mitad de su sueldo desde sus 4 años de intendente para construir el edificio. Era un gesto simbólico, pero cuando yo estaba en esa mesa y nos estaba dando un cheque, ¿no? La mitad de su sueldo, aparte de que la intendencia por supuesto cedió el terreno y aportó un poco de dinero para la construcción del edificio. Y además recuerdo perfectamente haberle dicho, que estábamos el rector y yo con él, le dijimos, bueno, esto vamos a hacer un evento para agradecer. Dijo, no, esto es una cuestión que yo no quiero que se diga públicamente. Después lo dijimos, no le hicimos caso, pero ese tipo de gestos te muestra lo que era para la gente esto. Y en Tacuarembó, Intendencia Blanca, donde en mis primeras visitas me decían, la universidad siempre viene y nunca hace nada. Yo en esa época visitaba cada 3 semanas, yo estaba en una sede. Giraba. Fue una época muy fermentada, mucha discusión, mucho trabajo, mucha pasión. Y en Tacuarembó fue lindísimo, porque al principio iba y había 3, 4 personas, 30 personas, la comisión por universidad. Había solamente 4 funcionarios en la casa de la universidad al principio, cuando yo fui en 2008, ¿no? Estaba el director, el ayudante del director, una secretaria y una persona que limpiaba. 4 personas. Hicieron una reunión, 30 o 40 personas, que eran el médico, el cura, ¿no? El jefe de la policía, el empresario, el jefe de los empresarios, de comerciantes, en fin, gente, amigos de la universidad, egresados universitarios que trabajaban ahí. Y en esa reunión yo les conté todo esto. Me dicen, vamos a hacer todo esto. Y dije, el intendente me dijo, yo no le creo. Usted no, ha venido muchas veces, la gente ha pasado y no pasa nada. 3 semanas después pasé por ahí, o un mes después pasé por ahí, no me acuerdo. Después pasé de nuevo. Cada vez teníamos las mismas reuniones con la misma gente. Entonces, en un momento me dice uno, usted vino hace tanto tiempo, me dijo la fecha, y ha venido tantas veces. Empiezo a creer, ¿no? Y se iba generando estas cosas. El intendente empezó a decir, públicamente empezó a decir, yo no les creía, pero ahora le empezamos a creer. Entonces empezaron a poner apoyo. En este momento la intendencia de Tacuarembó está construyendo una residencia universitaria. En Tacuarembó hay en este momento cerca de 30 personas de los PDU, como 20 tienen dedicación total. Hay 1000 estudiantes universitarios, 8 carreras, de las cuales 6 son únicas en el país, solo se estudia en Tacuarembó. Y de esos 1000 estudiantes, más de 250 vienen de otras partes del país a Tacuarembó para estudiar. Entonces, para Tacuarembó es una revolución. Por ejemplo, en Tacuarembó no existía sistema de transporte público, ahora existe. Y Tacuarembó empezó a construir, por decisión de la intendencia, una residencia universitaria para 250 lugares que visitamos la semana pasada. Está precioso el lugar como se está construyendo, para que puedan radicarse. ¿Y esas reuniones que empezabas a ir a hacer, en qué año fueron? 2008, 2009, O sea, 2009. 10 años después es una Sí. Entonces, y además la manera en que la gente se fue apropiándose del proyecto. Yo recuerdo en Tacuarembó, por ejemplo, cuando se hicieron las primeras elecciones universitarias para elegir las autoridades, ¿no? Acá estamos acostumbrados al gobierno, ¿no? Ahí. Entonces, era una cosa, o sea, yo decía, ¿cómo va a funcionar esto? Un compañero llega a Tacuarembó, toma el ómnibus, se baja en la terminal y toma un taxi. Y ve que el taxista tiene una calcomanía: a votar por la universidad en tal fecha, no sé qué.
Y le pregunta, dice el taxista, sí, el gremio de taxistas nos pusimos de acuerdo que en todos los taxis vamos a tener la calcomanía para llamar a la gente a votar en las elecciones universitarias. O sea, era una cosa... ¿Y ahí quiénes votaron? Y votaron los estudiantes, los docentes y todos los egresados universitarios que vivieran en Tacuarembó. Todo ¿Está? Aunque no hayan sido egresados de ahí, pero esa es la forma en que fuimos haciendo las cosas. Y este tipo de cosas, bueno, más o menos en 2014, la Sociedad de la Prensa de Tacuarembó le dio el premio, no sé qué premio anual, al director de la Casa de la Universidad de Tacuarembó, Daniel Cal, que le llamó un premio especial, que era una foto de una plaza de Tacuarembó con jóvenes. Y el premio era por cambiar el paisaje de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un proceso que ha ido creciendo. En este momento ya tenemos, como te digo, 14.000 estudiantes, tenemos más de 1.000 docentes, o sea, es una cosa, nos genera otros problemas. Por supuesto, hay que hacer un segundo impulso, que estamos tratando de convencer ahora a los políticos de que en este nuevo presupuesto nos permitan ir a una segunda, porque como esto ha crecido mucho más de lo que pensábamos, ya se quedó chico, los edificios están chicos, la cantidad de estudiantes desborda y necesitamos instalar más docentes y consolidar este proceso con mayor fuerza, ¿no? Entonces, un poco que la movida de la semana pasada de crear el CENUR del Norte y todo esto tenía que ver con eso, y estaban presentes todos, estaban los diputados de todos los partidos políticos, el intendente colorado de Rivera, etcétera, estaba la vicepresidenta de la República, porque este es un tema sentido por la población.